bueno estar con ustedes y adorar a Jesús juntos. Tengo un sermón para ustedes esta noche que será un poco delicado, pero también será útil de diferentes maneras para todos nosotros. Voy a enseñar sobre el suicidio, la salvación y la gracia de Dios. Este es un tema que no se enseña muy a menudo. Y no encontrará una gran cantidad de sermones sobre este tema si usted lo busca en el internet, pero muchos de nosotros conocemos a alguien que se ha suicidado. Cuando estuve desplegado en Irak, había un soldado en mi unidad que descubrió que su mujer le había engañado y lo iba a dejar, y agarró su propio rifle y tomó su vida solo en su dormitorio. Y luego en la primera casa en la que viví con Amy, nuestra vecina, ella había estado teniendo problemas personales y se emborrachó y se sentó en su coche con la puerta del garaje cerrada y acabó con su vida también. Me había sentido hace varias semanas llevado a enseñar sobre este tema, lo cual era un poco inusual, pero sentí que debía suceder y lo puse en el calendario. Y esta semana, de hecho, un hermano de nuestra iglesia que había luchado contra una enfermedad mental se quitó la vida. Así que ayer luché con esto, como ¿debería seguir enseñando sobre esto o es demasiado sensible o demasiado reciente? Y siento que solo debemos confiar en el tiempo del Señor que nos estaba llevando a tener esta conversación hoy. Creo que tiene algunas cosas que quiere decirnos para animarnos. Así que oro para que si alguien está de luto por la pérdida de un ser querido, ya sea una tragedia o no, oro para que Dios le consuele. Y oro para que si estás aquí y has estado luchando contra la depresión o la desesperación, la desesperanza o los pensamientos suicidas, oro para que Dios te anime y te levante. Queremos crecer mientras estudiamos la palabra de Dios. Su Espíritu Santo vendrá y nos ayudará a ser edificados y a conocer la verdad. Así que damos la bienvenida a la presencia de Dios aquí mientras discutimos este tema. Quiero que sepas que la muerte nunca fue parte del diseño original de Dios. Es por eso que se siente tan antinatural y dolorosa. Pero cuando Adán y Eva entraron en el mundo, los primeros humanos pecaron contra Dios y la muerte entró en el mundo. Y la muerte es un desgarro de algo que no estaba destinado a ser desgarrado. Así que es difícil experimentar eso. Pero es aún más antinatural cuando alguien que está hecho a imagen de Dios elige quitarse la vida. Y no creo que muchos cristianos estén bien preparados para afrontarlo. No hay muchas enseñanzas útiles y bíblicamente precisas al respecto. Así que en este mensaje quiero darte la verdad bíblica de por qué nunca debemos considerar el suicidio como una opción. Y quiero confortarte si conoces a alguien que lo ha hecho o si has perdido a alguien por ello. Y también quiero que pensemos bíblicamente acerca de lo que les sucede a las personas que se suicidan. Sea como sea que te relaciones con este mensaje, quiero que sepas que la gracia de Dios es mayor que nuestros momentos más oscuros. En el Salmo 34 se dice que los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Así que si estás atrapado en la desesperación, puedes invocar a Dios para que te ayude. Si tienes el corazón roto porque has perdido a alguien y estás de luto, puedes confiar en que Dios te escucha y está cerca de ti. Él es nuestro Salvador y se preocupa por nuestras necesidades, está cerca de nosotros. Así que primero déjame responder a esta pregunta. ¿Por qué está mal el suicidio? ¿Por qué está mal? Porque hay gente que discutiría que es incluso malo. Y hay lugares en América, hay 10 estados donde el suicidio médicamente asistido es legal. Los médicos te ayudarán a suicidarte. Sucede que todos esos 10 estados están controlados por un partido político izquierda. Lo que no es sorprendente, porque si están dispuestos a matar bebés en el útero, no es de extrañar que también estén dispuestos a matar a la gente fuera del útero. Ese es el pensamiento retorcido. Pero al igual que con el aborto, limpian el lenguaje y lo renombran. Como con el aborto, lo llamarán elección de la mujer o derechos reproductivos. Parece una buena idea. Lo mismo ocurre con estos proyectos de ley de suicidio asistido. Les ponen nombres como ley de control al final de la vida, o ley de muerte digna, o ley de opciones al final de la vida, Our Care, Our Choice Act. Es increíble cómo cuando hablan de elección siempre implica a alguien que se está muriendo. Algunas personas piensan que yo debería tener derecho a poner fin a mi propia vida. Es mi vida. Pero eso no es cierto. En realidad, el suicidio es un pecado. Y es un pecado contra 4 partes diferentes. Así que quiero empezar hablando a la persona que tal vez está considerando el suicidio.
Tal vez has pensado en suicidarte o has estado luchando contra la depresión y esos pensamientos aparecen de vez en cuando y tal vez te has preguntado si es una buena o mala idea. Es una mala idea. Así es como pensar en ello. Quiero que sepas lo que Dios piensa sobre el suicidio. Primero y más importante, el suicidio es un pecado contra Dios. Es un pecado contra Dios. Dios dice en Éxodo 20, uno de los 10 mandamientos es no mates. No matarás, y eso te incluye a ti mismo. Puedes matarte a ti mismo. Ahora, matar no siempre es asesinato. Alguien puede matar en defensa propia, podría ser justificado, hay accidentes, eso no es asesinato. Asesinato es quitar una vida intencional e injustamente. En Agustín, uno de los padres de la iglesia definió el suicidio, lo describió como autoasesinato, independientemente de las circunstancias. No tenemos derecho a acabar con nuestra vida, porque Dios es quien decide cuándo acabará nuestra vida. En Job 14 dice esto: los días del hombre ya están determinados, tú has establecido los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Vivimos tanto como Dios planea que vivamos. En 1 Samuel 2. Dice del Señor vienen la muerte y la vida, a unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. No nos corresponde a nosotros provocar nuestra propia muerte. El Señor determinará cuándo sucede, y tomar su propia vida es usurpar el papel de Dios como el que decide en cuanto a cuándo vamos a morir. El suicidio también niega las promesas de Dios. Cuando alguien se quita la vida desesperado, ha perdido la esperanza. Y sin embargo, Dios ha dicho que siempre tienes una razón para tener esperanza, que tienes un futuro, que hay mucho por lo que vivir. Pero la persona que se quita la vida esencialmente le dice a Dios: no creo en tus promesas. Es como decirle a Dios: eres un mentiroso, no confío en ti, eso está mal. El suicidio también roba algo que pertenece a Dios. En Ezequiel 18 Dios dice: sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Tu alma no te pertenece, pertenece a Dios. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Especialmente si eres cristiano. Si eres cristiano, 1 Corintios 6 lo aclara. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros como cristianos. No tienes derecho a derribar la casa del Espíritu Santo, su morada. Debes cuidar y honrar a Dios con tu cuerpo. Segundo, el suicidio es un pecado contra ti mismo. Es posible pecar contra uno mismo y el suicidio lo hace tal vez de la peor manera. Avergüenza tu propio legado y te roba un futuro mejor. Acortar tu vida es abandonar tu propia vocación y perder las recompensas que podrías haber ganado sirviendo fielmente al Señor. Mentir es pecado, lo sabemos. Y la persona que se suicida se engaña a sí misma o se miente a sí misma y se convence de lo que no es cierto, de que estaría mejor muerta. Eso es mentira, es mentira. Y si te has mentido a ti mismo de esta manera, quiero reprenderte amorosamente desde la palabra de Dios. En Eclesiastés 7 dice: ni te portes como un necio, ¿para qué morir antes de tiempo? Tercero, el suicidio es un pecado contra todos los que te aman. He visto la devastación que causa en las familias cuando un ser querido se quita la vida y realmente nada se compara con ese dolor y esa pérdida. Sin embargo, es muy común que antes de que alguien se quita la vida, se convencen de que mi familia estaría mejor sin mí. Y empiezan a decirse a sí mismos: estoy tan mal que voy a hundir a todos los demás. Es mejor para mi familia si me mato. Esa es una mentira de Satanás. Sería mejor para tu familia que vivas. Y si tienes problemas, que las lleves al Señor, recibas sanidad y vivas en la bendición de Dios. Eso sería mejor para tu familia. Tu esposa estaría mejor con un esposo. Tus hijos estarían mejor con un padre. Y dejarlos voluntariamente a través del suicidio es abandonarlos. Y la Biblia habla de eso. En 1 Timoteo 5, versículo 8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Es algo terrible abandonar a aquellos que se supone que debes mantener. Es terrible. No abandones a tu cónyuge, no abandones a tus hijos, ellos te necesitan. Y el suicidio les hará más daño que a ti. Lastima a la gente que queda atrás más que a la persona que muere. Y cuarto, el suicidio es un pecado contra todos los que habrían sido bendecidos por tu vida. Dios te ha dado dones, te ha dado talento y habilidades. Y Dios tiene un propósito para tu vida de usarte para bendecir a otras personas. Él quiere usarte para mostrar su amor a otras personas. Quiere usarte para llevar a otras personas a Jesús. Así que piensa en cómo al vivir tu vida para la gloria de Dios, las personas se cruzan en tu camino y son bendecidas por ti. Son alentados por ti. Y si te borras de la ecuación, le estás robando a esas personas la bendición que hubiera sido para ellos. Es un error. Así que el suicidio es un pecado y es egoísta y miope. Y si estás triste o deprimido o te has estancado en la rutina, solo quiero recordarte, no tomes una decisión permanente basada en sentimientos temporales. Eso es el suicidio. Es una decisión permanente en respuesta a circunstancias temporales y sentimientos temporales. Y los sentimientos van y vienen. Ha habido veces en las que has sentido una cosa y luego rápidamente se te pasa y sigues adelante. Y eso es lo que ocurre. Aunque estés deprimido, puedes seguir adelante. Así que diría esto: si conoces a alguien que se quitó la vida y has lidiado con los efectos de eso, ya sabes lo emocionalmente complejo y difícil que puede ser. Es violento, es repentino, es inesperado. Es aún más duro saber que eligieron irse y hay todas estas emociones que puedes sentir cuando te dejan atrás. Quiero reconocer esas emociones. Es común sentir rabia hacia la persona que se suicidó. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Cómo pudiste abandonarnos de esta manera? ¿Cómo pudiste hacerte esto a ti mismo? Es normal sentirse así. De hecho, yo diría que tienes derecho a sentirte así. Algunas personas se sienten culpables y piensan que es culpa mía. Podría haber hecho más para ayudarles o haberme dado cuenta de las señales o haber sido mejor marido. Debería haber sido mejor esposa, mejor padre, mejor amigo. Podría haber hecho más. ¿Y si hubiera hecho esto o aquello? Algunas personas se sienten avergonzadas. Tienen que disimularlo y ocultarlo. No quieren que la gente vea a su familia de forma negativa o que vean a su ser querido de forma extraña, de forma negativa. Y muchas veces los miembros de la familia que quedan atrás luchan con sus propios pensamientos suicidas. Son 2 a 3 veces más probabilidades de lidiar con eso. Así que si usted ha perdido a un ser querido al suicidio, tengo un poco de aliento del Señor para ti, ¿de acuerdo? En primer lugar, tienes que perdonarlos. Si alguien que amas se suicidó, duele, es muy, muy difícil. Pero necesitas perdonarlo sin importar las circunstancias. Sé que su muerte te dolió y tienes derecho a estar enojado con ellos, pero también estás llamado por Dios a perdonar. Y eso los incluye a ellos. Perdónalos porque para sanar de tu dolor, eso comienza con el perdón. Segundo, necesitas saber esto: su muerte no es tu culpa. No eres responsable de las malas decisiones de otras personas. No eres culpable de sus malas decisiones. Es tan normal sentirse como, hombre, yo podría haber hecho más. Debería haber estado ahí para ellos. ¿Y si hubiera hecho algo? Y sí, lo entiendo. Quiero decir, incluso tuve sentimientos como esos ayer. Estaba pensando en este mensaje. ¿Y si hubiera predicado esto la semana pasada? Tal vez el hermano en nuestra iglesia lo habría escuchado y tal vez no se habría quitado la vida y se puede ir tan rápidamente allí. ¿Y si hubiera hecho más? ¿Y si hubiera hecho esto? Esto es lo que tienes que saber. Todos somos imperfectos y defectuosos y débiles y todos tenemos buenas intenciones, pero nos quedamos cortos. Y aún así se nos recuerda que no somos Dios. No tenemos el control. Ninguno de nosotros tiene el apellido Cristo. No es nuestro trabajo salvar a la gente. Siempre podríamos dar vueltas y vueltas en círculos, y sí, pero al final del día, no eres culpable por las malas decisiones de otras personas. Tercero, no tienes por qué avergonzarte. No deberías avergonzarte de esto. No necesitas esconderlo. Su muerte es trágica y no es una acusación contra ti.
La muerte de alguien puede ser así de trágica y aún así no tiene por qué definirle. Tienes personas que amas que tomaron esta terrible decisión y todavía puedes recordar todos los buenos momentos, recuerdos felices y cosas que amas de ellos, sabiendo que la forma en que murieron no los define. Una elección no nos define, somos más que eso y puedes seguir teniendo buenos recuerdos de ellos y celebrar su vida. No tienes por qué avergonzarte de ello, no es una acusación contra ti. Y en cuarto lugar, quiero que sepas que si has perdido a alguien por suicidio, puedes superarlo. Cualquiera que sea la tragedia que hayas experimentado, a veces pensamos, hombre, esto va a colgar sobre mí por el resto de mi vida. No creo que pueda superarlo. Va a haber una nube oscura sobre mi vida desde este día en adelante. Eso no es verdad. Puedes seguir adelante con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios y con el apoyo de tu iglesia, con el Espíritu Santo dándote fuerza, puedes seguir adelante. Esto no definirá tu futuro. En el Salmo 30, verso 5, dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Fíjate en esto, como el llanto puede durar toda la noche, es posible que tengas un periodo prolongado de tristeza y luto, pero no durará para siempre. De la misma manera que el sol saldrá cada día, experimentarás gozo de nuevo. ¿Sabes cómo puedo garantizarte eso? Porque si eres cristiano, te lo puedo garantizar. Si eres un cristiano, tienes el Espíritu Santo morando en ti y el fruto del Espíritu es gozo. Así que a medida que sigas caminando con Dios con el tiempo, la alegría florecerá en tu vida de nuevo. Así que puedes superar esto, puedes seguir adelante con la ayuda de Dios. Así que lo tenemos muy claro. Quería empezar dejando claro que el suicidio está mal. Es un pecado contra Dios, contra ti mismo, contra tu familia y contra la sociedad. Si estás pensando en hacerlo, no lo hagas. Entiende lo que Dios piensa al respecto. Ahora quiero pasar a una verdad reconfortante. Esto es algo muy importante. Quiero que lo entiendas. Voy a enseñar sobre esto por un momento aquí. El suicidio no manda a nadie al infierno. Aquí es donde toda la confusión y los malentendidos tienden a estar. Hay algunas malas enseñanzas alrededor de esto. Y por eso quiero animar a aquellos de ustedes que perdieron a un ser querido por suicidio. No manda a nadie al infierno. No es un pecado imperdonable. Y quiero que entiendan de dónde viene esta enseñanza. Se remonta a los primeros años de la Iglesia Católica, alrededor del siglo VI después de Cristo. Esta idea de que el suicidio era un pecado mortal fue reforzada por el Concilio Eclesiástico de Braga en 561 DC. Y cuando alguien se suicidaba, se le negaban los derechos funerarios y un entierro cristiano. A menudo sus familias eran rechazadas y avergonzadas. Tomás de Aquino en el siglo XIII, en su obra, clasificó el suicidio como un pecado contra Dios, un pecado mortal, que conducía a la condenación automática. Y aquí está el origen de esto, la enseñanza católica. Era esencialmente esta, y haré una rápida advertencia antes de explicarlo. Creo que los católicos pueden salvarse, pueden ir al cielo porque en el fondo creen en la salvación por gracia a través de la fe en Jesús. Y eso es lo que más importa. Pero en la mezcla tienen mucha mala doctrina, mucha mala enseñanza, porque a veces elevan la tradición al mismo nivel de las Escrituras. Y eso lleva a algunas malas enseñanzas y las malas enseñanzas terminan dañando a la gente. Así que esto es lo que llevó a esto. En la forma católica de pensar sobre el pecado y la culpa, la forma en que funciona es que cometes un pecado y eres culpable de pecado, hasta que te confiesas con un sacerdote y recibes la absolución, y entonces eso te limpia del pecado. Y entonces eres justo, estás limpio por unos 5 minutos hasta que vuelves a pecar. Y entonces vuelves a ser culpable hasta que te confiesas la próxima semana. Y este proceso se repite una y otra vez. Así que la idea era como, eres culpable del pecado mientras lo cometes hasta que te confiesas. Recibes el perdón y entonces estás limpio hasta que vuelves a ser culpable. Y es por eso que en la guerra se veían sacerdotes católicos corriendo por el campo de batalla, dando la extrema unción a los soldados. Porque la idea era, bueno, si tienen algún pecado en su vida, necesitan ser perdonados rápidamente antes de morir, porque no pueden morir con pecado en su vida. De lo contrario, eso podría conducir a su condenación. Y obviamente esa es una manera muy defectuosa de pensar acerca de la salvación. No es así como funciona. Los católicos tienen esta enseñanza de que el suicidio es un pecado mortal, es cometer asesinato contra uno mismo. ¡Wow!
Y si eso es lo último que haces y nunca tuviste la oportunidad de confesarte o arrepentirte de ello y no pudiste ser perdonado, eso te enviaría al infierno. Por eso enseñaron eso. ¿Tiene sentido? Pero la verdad es que todo pecado es pecado mortal. Cualquier pecado sería suficiente para enviarnos al infierno. Quiero enseñar cómo funciona el perdón para que lo entiendas bien. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Aclaremos primero que todos somos culpables de pecado, ninguno de nosotros es perfecto. Yo mismo, todos, fallamos en vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Somos igualmente culpables y cualquier pecado contra Dios justificaría la eternidad en el infierno. Todos quedamos cortos. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Dio a Jesús como sacrificio por el pecado. Por eso Jesús murió en la cruz. En la cruz Él tomó nuestro castigo. Romanos 3:25 continúa diciendo, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Eso es lo que quieres. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida, cuando creen esto, cuando confían en ello, cuando tienen fe en ello. Es la misma palabra en griego, al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Noten el lenguaje sobre el tiempo. El lenguaje sobre el tiempo. Tiempos pasados mirando hacia adelante a este tiempo presente, ¿de acuerdo? Así que obviamente esta escritura fue escrita hace unos 2000 años y por lo tanto estaban hablando sobre el pasado incluso entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento. Así que piensa en gente como Abraham. Miles de años antes de que Jesús viviera, Dios lo contó como justo debido a su fe. ¿Su fe en qué? En el plan de Dios para la salvación. Ni siquiera conocía a Jesús ni sabía quién era. No sabía que Jesús moriría en una cruz, pero confió en que Dios lo salvaría. Y así Dios fue capaz de perdonar a la gente como Abraham y no castigarlos por el pecado, porque Dios dijo, puedo contar tu pecado y el trabajo que Jesús va a hacer en la cruz. ¿Ves? Hay una línea de tiempo aquí, pero Dios está fuera de ella. Vivimos en el tiempo, estamos confinados por el espacio y el tiempo, pero Dios creó el tiempo y Él puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Así que Él pudo tratar con Abraham y decirle, ¿sabes qué? Voy a ser misericordioso contigo y perdonarte porque Jesús va a pagar por tu pecado en el futuro. Y entonces Jesús vino y Él murió en la cruz y tomó el castigo por el pecado en Él mismo. Él fue el sacrificio por todos los pecados para siempre. Y ahora vivimos 2000 años después de Jesús y cuando confiamos en lo que Él hizo en el pasado, Dios es capaz de perdonarnos y no castigarnos porque es capaz de contar lo que hicimos y lo que Jesús ya cumplió en la cruz. Así es como podemos ser perdonados. Dios puede perdonar todo pecado a través del tiempo en lo que Jesús hizo en la cruz porque Él pagó el castigo. Entonces eso le permite a Dios ser justo y equitativo. El castigo ha sido pagado y Dios puede ser misericordioso con nosotros. Él puede mostrarnos gracia y no tenemos que pagar el precio del pecado. Entonces ves que el tiempo de tu pecado no es un problema para Dios. Dios es eterno e inmutable y fuera de los límites del tiempo. Cuando las personas confían en Jesús para salvación, ponen su fe en Jesús para salvación, todos los pecados que cometen, sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros son pagados por la sangre de Jesús. Cuando recibes a Jesús para salvación, todos tus pecados son perdonados. Los pecados que has cometido, los pecados que estás cometiendo ahora mismo, no sé cuáles son ahorita, pero alguien está haciendo algo. Y luego los pecados que cometerás en el futuro ya están perdonados. Eres considerado justificado a los ojos de Dios. Eres hecho justo a la vista de Dios. El precio por esos pecados ya ha sido pagado. Si sales de este lugar y pecas dentro de 5 horas, sabes que este pecado ya ha sido pagado.
El precio ya ha sido pagado. Dentro de 5 años tú pecas. Hey, porque tú conoces a Jesús, el precio ya ha sido pagado. Eso te permite soltar la vergüenza y seguir adelante realmente rápido. Porque no tiene sentido seguir castigándote, sintiéndote culpable por un pecado que Jesús ya ha pagado. Confiésalo y sigue adelante, ¿de acuerdo? Así que todo tu pecado ha sido pagado. No tienes que preocuparte en el futuro, como ser salvado una y otra vez porque pecas. No, Dios ya sabía los pecados que cometerías cuando te perdonó y te salvó. Ya se ha ocupado de ellos. Así que cuando pensamos en eso, el precio ha sido pagado. Realmente nos da mucha paz. No tengo que cargar con la culpa, no tengo que cargar con la vergüenza. Ahora quiero abordar esto. Si has recibido a Jesús como tu Salvador y sabes que todos tus pecados ya han sido pagados, tus pecados futuros, el precio ha sido pagado, alguien va a pensar esto. Alguien va a decir, bueno, está bien, si el precio ha sido pagado, ¿puedo seguir adelante y pecar ya? Jesús ha pagado el precio. ¿Cómo debería pecar un poco más entonces? ¿Y sabes que Dios sabía que ibas a pensar eso? Él va y se dirige a eso. La palabra de Dios se ocupa de eso porque Dios sabía que íbamos a tratar de trabajar el sistema. Así que en Romanos 6, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Bien, quiero explicar esto. La gracia no es una licencia para pecar. Todos tus pecados ya han sido pagados. Eso es asombroso, nos hace libres. Eso no significa que debemos hacer más cosas pecaminosas para que podamos experimentar más de la gracia de Dios. Y entonces Dios nos dice, hey, no, por supuesto que no debes hacer eso. Por supuesto que no debes abusar de la gracia de Dios. Y luego habla del bautismo. Tenemos gente bautizándose esta noche. Es asombroso. Tu bautismo es una representación tan importante de esto. De la misma manera que vas bajo las aguas en el bautismo, es como si estuvieras unido espiritualmente con Cristo en su muerte. Y cuando sales del agua, es como si estuvieras unido a Cristo en su resurrección. Así que lo que sucede es que se supone que entendemos que el viejo tú muere y es enterrado, el tú pecador, la persona que luchó y se rebeló contra Dios, la persona que amaba pecar, esa persona está muerta. Y el nuevo tú resucita a la vida en Cristo, una nueva creación que hace lo que agrada a Dios. Entonces, ¿por qué volverías a vivir de la manera en que solías vivir cuando pecabas y hacías lo que querías? No, nos recuerda en la palabra de Dios, esa persona está muerta. Ha sido unido con Cristo en su resurrección. Así que vive esta nueva vida como una nueva creación para agradar a Dios. La gracia no es una licencia para pecar. Definitivamente no es una licencia para cometer suicidio. Y eso es lo que algunos temerán. Si enseño en este mensaje que el suicidio no te envía al infierno, habrá cristianos que internamente teman. Bueno, si les dices eso, van a seguir adelante y hacerlo. No, estoy enseñando muy claramente en este mensaje, no debes hacerlo. Es incorrecto, pero también tengo que enseñarles la verdad. El suicidio no manda a la gente al infierno. Te voy a enseñar la verdad y no te la voy a ocultar por miedo a que abuses de la verdad. Solo voy a darte más verdad. Como de Romanos 6 que dice, no abuses de la gracia de Dios. ¿Tiene sentido? Así que todos nuestros pecados son perdonados, pero la Biblia nos dice que cuando pecamos en el futuro, todavía debemos confesarlo a Dios. ¿Por qué necesitamos confesarlo si el precio ya ha sido pagado por ello? Es por esto. La confesión continua no nos salva del pecado. Ya estamos salvados, pero nos santifica. Nos ayuda a parecernos más a Jesús. Nos ayuda a purificarnos. Estamos salvados, tu salvación está establecida y segura, pero en el futuro, digamos hipotéticamente que vuelves a pecar. Antes de morir, va a suceder probablemente. Sigues siendo salvo. Y la Biblia te dice que lo confieses a Dios. ¿Qué significa eso? Dios, lo siento, perdóname, estuve mal. Por favor,
ayúdame a hacer lo correcto. Eso es confesión. Y no lo haces para salvarte, pero te ayuda a sanar. Ayuda a que tu relación con Dios se restaure y se acerque de nuevo. Cada vez que pecas es como tener una herida. Es como tener una herida. Y una herida, si se deja sin tratar y si se ensucia e infecta, se enconará, se extenderá. Causará más dolor y más destrucción y más daño a tu cuerpo. Tú sabes eso, y eso es lo que el pecado hace también. Tú puedes ser un hijo de Dios y salvo, pero si tú pecas y sigues pecando y lo escondes y sigues pecando, eventualmente va a crecer, va a supurar, va a esparcirse, va a causar más y más daño. Pero cuando lo confiesas a Dios y lo traes a la luz y dices: Dios, lo siento, no quiero hacer esto nunca más, quiero complacerte, por favor, perdóname. Lo que eso hace es como purificar la herida, trae limpieza. Es como poner medicina que desinfectante y ayuda a sanar para que el daño no se extienda. Proverbios 28 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Por eso digo, hey, si tienes algún pecado en tu vida, no lo guardes, no lo sigas haciendo, no lo escondas, no pienses que es inofensivo, porque eventualmente se pudrirá y se esparcirá y causará peor y peor dolor. Confiésalo a Dios, cúrate, libérate de ello, y cuando lo confieses, Dios te mostrará tanta misericordia. La confesión invita a la misericordia de Dios, pero aquí está la cosa. A veces no confesamos nuestros pecados porque ni siquiera sabíamos que habíamos pecado. ¿Verdad? ¿No es cierto que a veces hacemos cosas que están mal y es como ni siquiera nos damos cuenta de que hicimos algo malo? Soy demasiado tonto para darme cuenta de algunos pecados que hice. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Y qué haces con eso? ¿Qué pasa si no confiesas algunos, como que no me di cuenta de que herí los sentimientos de esa persona y por eso nunca confesé el pecado? Bueno, la gracia de Dios cubre incluso los pecados que no sabíamos que habíamos cometido. La gracia de Dios es más grande de lo que pensamos. Jesús pagó el precio incluso por los pecados que no sabías que habías cometido. Y estás perdonado. Tengo una hija y ella es adoptada. La adopté, le di mi nombre y cuando la adopté decidí pagar el precio por todo lo que ella necesite. Pago para alimentarla, pago para vestirla, pago para entretenerla. Y pues mi hija, ella no viene todos los días a pedirme comida o dinero para comer. No me pide que vaya a comprarle ropa nueva. No me pide que pague continuamente el precio de sus necesidades. Ella simplemente asume que yo me haré cargo de lo que ella necesite y mi decisión de mantenerla y alimentarla no cambia. No cambia, no se basa en su comportamiento diario. O de lo contrario, se moriría de hambre. Yo predeterminé cubrir todas sus necesidades cuando le di mi nombre. ¿Te das cuenta que cuando recibiste a Jesús fuiste adoptado en la familia de Dios? Te convertiste en un hijo de Dios. Recibiste un nuevo nombre y Dios predeterminó pagar el precio por todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria. Y Dios no cambia de opinión. Él no deja de mostrarte amor basado en tu comportamiento diario. No te ama por lo que haces, te ama por lo que eres. Para Él eres su hijo y eso no cambia. Y porque no te ganaste su amor con buenas obras, no puedes perder su amor con malas obras. Aunque tu última obra en la tierra fue mala. Nuestro hogar eterno no está determinado por nuestro acto final, sino por su obra terminada en la cruz. El suicidio no manda a la gente al infierno. La forma en que mueres no determina tu destino eterno. La Biblia es clara. Queremos terminar bien. Queremos correr nuestra carrera y luego queremos terminar bien. Queremos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios y salir con una nota alta. No queremos terminar nuestras vidas en tragedia. Pero la verdad es que hay algunos cristianos que terminan sus vidas con una nota amarga. Tal vez ellos realmente luchan hacia el final de su vida por una razón u otra. Ellos podrían ser salvos, ir al cielo y aún así podrían luchar hacia el final de sus vidas. Eso ha sucedido, pero la verdad es que sucede y sin embargo eso no cambia su destino eterno.
Quiero que consideres algunos escenarios porque estoy enseñando que el suicidio no nos envía al infierno. La forma en que mueres no determina tu destino eterno. Considera estos otros escenarios que realmente han sucedido, como un joven que sale y corre con su carro por la carretera, divirtiéndose demasiado, buscando emociones, siendo imprudente, pierde el control, golpea un poste de luz y muere. Para ese joven, el pecado lo mató. Ser imprudente le llevó a la muerte. O imagina a un joven adolescente. Sus padres le dicen, oye, no quiero que vayas a saltar con tus amigos al lago, es peligroso, no lo hagas. Y él los desobedece y lo hace de todos modos y muere trágicamente. Murió a causa del pecado, desobedeciendo a sus padres. O imagina que un tipo pierde los estribos o se pelea con otro tipo. Sucede, pero digamos que se intensifica y es apuñalado y muere. El pecado lo mató. Perder los estribos fue un pecado, estuvo mal. O una mujer ha bebido demasiado, se pone detrás de un coche, se sale de la carretera, conducir borracha la mató, estuvo mal. O qué tal un creyente ama a Jesús, pero lucha con la adicción y pasa por periodos donde tiene victoria y está limpio, pero luego cae de la carreta y lucha con sustancias de nuevo y muere de una sobredosis. El pecado lo mató. O imagine a alguien que ella bebe lejos todo su dolor y ella finalmente tiene el fracaso de órgano y muere a causa de consumir demasiado alcohol. O un cristiano que se salva y cae en depresión y en un momento de debilidad se suicida. El pecado mató a esa persona, pero aunque todas estas personas murieron a causa del pecado, tal vez murieron haciendo algo pecaminoso. Si amaban a Jesús, no murieron en pecado. No murieron en pecado, murieron en Cristo. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán cuando Jesús regrese. El suicidio no es el pecado imperdonable. El único pecado imperdonable, y hay uno, es rechazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De hecho, cuando la Biblia habla de blasfemar al Espíritu Santo, eso es lo que se está describiendo. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría. Él te convencerá de pecado y de justicia. Él te convencerá de que eres un pecador, que todos hemos pecado y que necesitamos un Salvador. Necesitamos ser hechos justos. Y entonces, cuando recibimos a Jesús, Él nos convence de que somos hechos justos en Cristo. Y sin embargo, hay personas que le dicen al Espíritu Santo, no, yo niego a Jesús, me niego a recibirlo. Eso es blasfemar al Espíritu Santo y es el pecado imperdonable. Es rechazar la oferta de salvación de Dios y negarse a reconocer a Jesús como Señor. Las personas que hacen eso pagarán el castigo por su propio pecado en el infierno por la eternidad. Pero la gente que recibe a Jesús como Señor será perdonada y pasarán la eternidad en el cielo con Dios y su pueblo. Nadie va al infierno basado en cómo murió, así como nadie va al cielo basado en cómo vivieron. Pensar lo contrario sería abrazar el pensamiento de la salvación basada en las obras. Y eso es lo que creen todas las demás religiones del mundo. Todas las otras religiones del mundo básicamente enseñan que uno trabaja su camino hacia la gracia de Dios. Te ganas la salvación, te abres camino al cielo. O si niegas a Dios, entonces mereces el infierno y recibes el karma, recibes tu merecido. Pero los cristianos creen algo diferente. Efesios 2 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tu salvación no tiene nada que ver con lo que haces, tiene todo que ver con lo que Jesús hizo. Tú confías en lo que Jesús hizo y entonces recibes el regalo de la salvación y dices, gracias Señor, eres asombroso. Podrías ser la persona más amable, dulce y caritativa de la tierra. Pero si rechazas a Jesús como tu Señor y Salvador, morirás en pecado y pasarás la eternidad en el infierno apartado de Dios. Y la Biblia dice que el infierno es un lugar real de fuego, de sufrimiento. Y en el infierno no hay esperanza, no hay segunda oportunidad, no hay alivio, no hay comunidad, es para siempre. Por otro lado, usted podría tener una hoja de antecedentes penales de 1 milla de largo.
Podrías haber sido un asesino, un mentiroso, un ladrón, y en los últimos 5 minutos de tu vida, si recibieras a Jesús como Señor, serías perdonado de todos tus pecados, serías adoptado en la familia de Dios y pasarías la eternidad con Dios en el cielo. Y algunas personas dirían, eso no es justo. No es justo. Es gracia, ¿verdad? Es un regalo, lo recibimos. Así que quiero animarte si tienes un ser querido que murió y por lo que sabes, nunca aceptó a Jesucristo. Podrías sentir la desesperación de que están en el infierno. Y quiero darte una razón para tener esperanza. Algo de esperanza. No sabemos. No sabemos dónde está la gente. Y no deberíamos asumir que sabemos dónde pasarán la eternidad. Porque Dios es mucho más clemente y misericordioso de lo que creemos. ¿De acuerdo? Y es muy posible que alguien haya pasado toda su vida rechazando a Dios, burlándose de Jesús y rechazando la oferta de salvación. Pero en los últimos momentos o incluso segundos antes de su muerte, podrían haber clamado a Dios por salvación. Podrían haber invocado el nombre de Jesús, sálvame. Y si hicieron eso, serán salvados. Cuando vamos al cielo, vamos a ser sorprendidos por algunas personas allí. ¿Sabes? ¿Están aquí? ¿Cómo sucedió esto? ¿Verdad? Como hermano, no te lo vas a creer. Hablando de ser salvado en el último segundo, nos vamos a sorprender. Va a haber algunas personas que estaban allí. Va a haber algunas personas que pusieron una soga alrededor de su cuello y se bajaron de esa silla. Pero antes de morir, pensaron, Jesús, ¿qué he hecho? Sálvame. Habrá algunas personas que dijeron, no quiero vivir, y tomaron una dosis letal de drogas. Pero antes de que su corazón dejara de latir, clamaron y dijeron, Dios, perdóname, lo que hice estuvo mal. Señor, por favor, sálvame. Ellos se salvarán, no pierdas la esperanza. Puede que llegues al cielo y veas a alguien que recibió la gracia de Dios en sus últimos segundos, los últimos segundos antes de morir. Y esas salvaciones de último segundo, esas solo resaltan la magnitud de la misericordia de Dios. Son increíbles. El amor de Dios es más fuerte que nuestro momento más débil. Y la misericordia de Dios es mejor que nuestra peor decisión. Hay algunas personas que amaron a Jesús y fueron salvadas, pero lucharon con la depresión y se atascaron en algún tipo de rutina, tal vez enfermedad mental. Y entonces, tal vez en un momento de debilidad terminaron con su vida. Eso no anula el perdón de Dios, aunque sea desgarrador. Romanos 8 dice esto, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y sabes que Dios te ama y nadie puede separarte del amor de Dios, ni siquiera tú. Ni siquiera tus propias malas decisiones. Y solo quiero cerrar esto diciendo de nuevo, si eres la persona que ha estado aquí y has estado pensando en quitarte la vida, o si has estado atrapado en la depresión y la desesperación, si te has sentido desesperanzado y solo, tienes una razón para vivir. Dios tiene un plan para tu vida. Y tal vez has creído las mentiras del enemigo. El diablo viene y te dice que deberías suicidarte. Dios dice, escoge la vida para que puedas vivir. El diablo viene y te dice, nadie te ama. Dios dice, nada puede separarte de su amor. Él te amó tanto que dio a su único hijo para morir por ti. El diablo dice, estás solo. Dios dice, yo estoy contigo. El enemigo es un mentiroso. Él busca a los que puede robar, matar y destruir. Y lo que quiere hacer es robar tu vida. Quiere matar tu alma, quiere matar tu cuerpo, quiere destruir tu futuro. Si te suicidas, te estás asociando con el diablo en su búsqueda de destruir tu vida. No lo hagas. No le ayudes a cumplir su malvado propósito. En lugar de eso, cree en la promesa de Dios. Sigue esperando, sigue creyendo, sigue confiando en Dios. Cree que Dios tiene un plan para tu vida. Cree que la alegría puede llegar por la mañana y vendrá. Cualquier cosa que estés luchando, puedes dársela a Dios.
Mira, Pedro 5 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No puedes decir, nadie se preocupa por mí. Dios se preocupa por ti. Lo que sea que estés cargando, dáselo a Él. Deja que lo lleve por Él. Deje que cuide de su alma. Incluso en el valle más oscuro, Dios está contigo y tienes una razón para esperar. Todos tenemos una razón para esperar. Servimos al Dios de la esperanza. Romanos 15 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Si necesitas ayuda con esto, queremos ayudarte. Después del servicio, vamos a tener nuestro equipo de oración listo para orar contigo, ya sea por el dolor o en relación con la depresión. En Celebrate Recovery tenemos un grupo que ayuda a las personas que están lidiando con pensamientos suicidas. Deberías visitar Celebrate Recovery. En nuestra aplicación de la iglesia, solo tienes que ir allí y pedir entrenamiento de salud mental. Te ayudaremos con eso. Queremos estar a tu lado y caminar contigo a través de cualquier valle oscuro por el que estés pasando. Usted no está solo. Después de este mensaje, vamos a responder con un tiempo de canto. Vamos a celebrar el bautismo, pero primero les voy a pedir a todos que inclinen sus cabezas conmigo por un momento. Tal vez usted escucha este sermón y estamos hablando de la vida después de la muerte y que todo el que peca contra Dios tiene la opción de recibir o no el regalo de la salvación. Cuando confías en Jesús y crees que murió por tus pecados y resucitó, serás salvo. Si rechazas a Jesús, te espera una eternidad en el infierno, esperándote, pero no tienes que enfrentarte a eso. Puedes ser salvado del pecado, perdonado y adoptado en la familia de Dios. Puedes pasar la eternidad en el cielo con el pueblo de Dios en su amor, celebrando su bondad. Y ahora mismo creo que hay personas en la iglesia que están convencidos en este momento por el Espíritu Santo que ese eres tú, que has pecado contra Dios y necesitas ser perdonado. Y ahora mismo el Señor quiere que pongas tu confianza en Él. Y si ese eres tú en este momento, estás siendo salvado en este momento por Dios. Solo quiero ayudarte a expresar eso con oración. Now, donde quiera que estés, si estás listo para recibir a Jesús, ora esta oración conmigo y solo di, Dios, confieso que he pecado contra ti. Puedes repetirla conmigo si lo necesitas ahora mismo. Puedes decir esto, puedes decir, Jesús, confío en que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste. Gracias, Dios, por darme la victoria. Gracias por perdonarme. Y Señor, gracias por no rendirte nunca conmigo. Te ruego que me guíes en el futuro. Gracias, Dios, por amarme siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Oye, ¿te pondrías de pie conmigo mientras nos preparamos para responder? Hey, quiero hacer esto. Si acabas de orar para recibir a Jesús en este momento conmigo, ¿podrías levantar la mano para celebrar contigo? Ese eres tú. Acabas de orar para recibir a Jesús. Impresionante. Gracias, eso es muy bueno. ¿Alguien más? Levanten la mano. Es la mejor decisión que has tomado. ¿Alguien más? Alabado sea Dios. Oye, quiero orar por ti una vez más. Señor, solo oro para que llenes nuestros corazones con tu paz y con alegría. Oro para que tu Espíritu venga y nos proteja de cualquier mentira del enemigo. Te pido por todos los que luchan contra la depresión, que los liberes hoy y que la alegría del Señor llene sus corazones. Dios, te pido por todos los que sufren una pérdida. Te pido que los consueles y estés cerca de ellos. Te damos gracias porque siempre estás cerca y te damos gracias porque siempre nos amas. En el nombre de Jesús, amén, amén.